días, siendo las 10:35, vamos a dar inicio a esta junta directiva o junta informativa. Contamos con la presencia de nuestro invitado Luis Navarro, socio de la firma de consultoría Indesa, seguro muy conocido por ustedes. Y Luis nos está acompañando, va a hacer una presentación donde nos va a hablar un poquito sobre las perspectivas económicas como backdrop y las perspectivas de las finanzas públicas como resultado de la situación bastante compleja que estamos viviendo, tanto a nivel del balance fiscal del país como el balance de muchas de las empresas. Entonces, la idea era compartir con todos los miembros información que sea de utilidad para entender un poco la situación actual de la finanza, las perspectivas hacia adelante, y información que nos ayuda a tomar decisiones tanto a nivel empresarial como a nivel de país en esta labor, esta tarea de reactivación que se inicia luego de un proceso de cierre, de confinamiento bastante agresivo que todos conocemos, pero ya con una hoja de ruta para una reapertura que seguro será lenta y gradual, pero que también nos va a llevar entonces a pensar en lo que son las iniciativas de reactivación que deben acompañar este proceso de reapertura. Me acompañan acá Manuel Alemán, director de la Camarita de Banca y Seguros, nuestra directora y secretaria Marcela Galindo, que les pido nos apoyen con llevar a cabo la gestión de las preguntas y respuestas que les pedimos a los participantes que les hagan a través de Maru, del Q&A o del chat. Idealmente del chat, pero acá estamos verificando igual si hay alguna en el Q&A, pero idealmente en el chat como hacemos en junta directiva tradicional. Entonces, dicho eso, le doy la bienvenida a Luis Navarro y está en la Cámara de Comercio. Yo estoy físicamente en la Cámara de Comercio, su casa. Bienvenido como siempre, gracias, y a los participantes que vayan llegando también periódicamente les comentaremos en el chat que las preguntas las hagan a través del mismo. Buenos días, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Pierre, muchísimas gracias a la Cámara por invitarme a hablar sobre el tema de perspectivas y finanzas públicas. Voy a arrancar compartiendo la pantalla de la presentación. ¿La pueden ver? ¿Hola? Sí, sí. Perfecto. Sí, cuando me invitaron a hablar del tema, yo dije, bueno, este tema tiene muchos retos. No es un tema fácil, es complicado. En realidad, la mayor parte de las personas piensan que es aburrido, etc. Así que el verdadero reto está en traducir el análisis que hemos estado haciendo para que les sea lo más útil desde el nivel empresarial, al nivel personal, al nivel de Estado. Y algo que me atañe mucho a este tema, y esto en realidad va a dar un poquito algunas señales de mi edad. Hace 24 años yo estuve presente en la emisión inaugural de la República. El banco americano con el que trabaja, en el año 1996, siendo gerente en esa época, y advirtiendo que yo comencé muy temprano, para los que me están viendo ya con cara de este tipo, de verdad que está viejo, quiero que sepan, comencé muy temprano, y en el año 96, Panamá lanzó una primera emisión inaugural después de años de haber estado en default y evidentemente alejado de los mercados. Esa emisión fue por 500 millones, era below investment grade y le fue muy bien. Y de allí el resto es historia que comentaremos ahora. Pero pensando un poco en la presentación de hoy, me hacía 4 preguntas, pero vamos a tratar de cubrir en la presentación.
por qué las finanzas públicas son importantes para todos. Este no es un tema de economistas, financistas, por qué realmente son importantes para todos. Uno. Dos, con los cambios en perspectiva económica se han roto algunos mitos, cosas que una generación entera de panameños nunca vio antes, se están dando de manera acelerada. Tercer elemento, ¿hasta cuándo podemos gastar más de lo que producimos? ¿Es realmente posible, como dicen algunos, gastar más para siempre que lo que produces? Y finalmente cerrar un poquito e ir pensando a través de la presentación, leading a la parte de preguntas y respuestas, ¿qué podemos hacer? Porque creo que hay que realmente enfocar esto en la parte proactiva. Tenía un profesor de finanzas, el mejor que nunca tuve, que se llamaba Marvin Agee, en Virginia. Y esta mañana me recordé mucho de él cuando mi esposa, cuando le expliqué el temario, me mira en la cara con esas miradas de inocencia absoluta y me dice, ¿de verdad tú sabes la respuesta a esas preguntas? Y le dije, ¿de verdad? ¿De verdad? Y me dice, mira, porque si supiera seríamos ricos que no lo somos. Así que el punto aquí un poco es, hay un marco de discusión y la verdad, nadie tiene la respuesta exacta. Así que ojalá que lo que sacamos de hoy no es pretender que sabemos la respuesta, sino dar un marco para que cada uno pueda también tener sus conclusiones. Con unas serias advertencias. Las caídas son asimétricas en todos los países y la recuperación también. La recuperación de Costa Rica, Colombia, Estados Unidos tienen poco que ver con la recuperación de Panamá, que será producto de nuestras, en gran parte, no solamente condición de entrada, sino las políticas y la efectividad de gestión. Nos engañan muchísimo. No nos dejemos llevar a engaños, particularmente cuando las curvas son tan amplias, porque en realidad el significado, el meaning de los promedios se empiezan a volver, a no tener mucho sentido, ¿no? Y finalmente, cuando hay un shock tan fuerte como el que hemos vivido, la atracción de casi todos los modelos se pierde. Entonces realmente hay que rediseñar modelos, y en algunos casos inclusive hay que cambiar de cancha. Así que lo traigo como una advertencia a la presentación y lo que vamos a estar viendo. Creo que este chart es bueno para explicar básicamente unos 40 años de lo que hemos vivido en este país, ¿no? A través de varias crisis, y el COVID y la crisis económica relacionada al COVID son crisis. Y hemos vivido 4 o 5 crisis importantes. La raya roja es el cero, es decir, todo lo que está arriba es crecimiento, lo que está abajo es contracción, y realmente lo que podemos ver es que hemos tenido a través de estos casi 40 años, tal vez unos 4 o 5 ciclos importantes. Y aquí lo que vemos es la correlación entre el crédito local, que históricamente ha seguido, en el caso de Panamá, al crecimiento económico. ¿Okay? Así que hemos vivido y viviremos en el futuro a través de ciclos. Lo que ocurre es que teníamos muchos años de no enfrentar un ciclo tan profundo. Cuando miramos algunas de las situaciones de crisis más importantes, tal vez valdría la pena recordar que en la deuda latinoamericana a comienzos de los 80, realmente la economía tuvo una contracción de más de 9 puntos. Luego en la crisis política, como muchos recordarán, tuvimos una caída en un solo año de aproximadamente 13%.
realmente la contracción más grande de un solo año. Y luego tuvimos en la crisis de la gran recesión una caída de 8 puntos. Y lo que estamos viviendo ahora, que los estimados están ya excediendo el 13%. En mi opinión, la situación que enfrentamos ahora va a ser más profunda y más, tiene mayor término que inclusive la del 87-89, por razones que una era una crisis principalmente política y esta es una crisis realmente con raíces de pandemia ahora, pero había un componente económico anterior. Pero ¿por qué todo esto es importante? El crédito va muy ligado, ya lo vimos, a la parte económica, que es la curva roja de los últimos 12 años, que ha venido en un proceso de expansión. La línea azul es el consumo de los hogares y la verde es la inversión total. Lo que podemos ver es que existe una alta correlación con el crédito privado. Y esto está bajo, obviamente, en este momento, bajo tensión. Estamos casi entrando en una etapa de desapalancamiento. Ahora, cuando miramos las proyecciones, y aquí el punto frente a estas proyecciones del Fondo Monetario, es indicar una situación histórica en la que con una frecuencia mayor a la que se ha vivido en las últimas décadas, ha habido revisiones a la baja, no solamente a nivel global, sino a nivel de Latinoamérica y el Caribe. En efecto, no solamente el Fondo Monetario, sino básicamente todos los que hacen proyecciones, incluyendo Indesa, que en febrero, antes de que pegara el COVID, realmente se hablaba de un crecimiento para el año de 4%, y a través de los siguientes 8 meses, hemos ido 7 meses, hemos visto cómo la proyección en el tiempo se ha ido ampliando. La última proyección de la firma realmente es 13.6%, y quiero advertir que también tiene condiciones muy importantes, porque nadie sabe elementos críticos para determinar si es 12, o es 14, o es 15, o 16. Y voy a mencionar 2. La primera es en qué condición financiera y capacidad se encuentran las empresas del sector privado para poder reactivar su actividad frente a qué condición tienen los consumidores. Realmente esa es una gran incógnita. Y la otra es que queda pendiente anunciar no solamente la apertura de poder salir y abrir puertas, sino de levantar el estado de emergencia respecto a las moratorias bancarias y a las moratorias de inquilinos y a las moratorias en efecto sobre servicios públicos. Queda pendiente anunciar el plan de levantamiento ordenado. Porque realmente, si queremos que la inversión se reanude, tenemos que darle un escenario razonable de que los circuitos de pagos van a funcionar. Tanto es así que al día de hoy, en realidad hay proyecciones con la aclaración de que tienen fechas que van desde abril a agosto, de Bank of America, JP Morgan, The Economist, que están reconociendo que están sobre todo un horizonte de tiempo que van desde una contracción muy baja, que de seguro va a ser revisada, a contracciones más altas, como la de algunos bancos americanos, lo cual indican que la diversidad de las proyecciones es muy grande. ¿Okay? Entrando en el tema de deuda pública y deuda privada, aquí tenemos un chart que explica por qué sentíamos una bonanza en parte tan grande durante los últimos 15 años. Aquí hemos puesto el valor nominal de la deuda de las personas en azul, la deuda de las empresas en gris y la deuda del sector público, no incluyendo el cuasi público,
que puede ser otros 4 billones o más, solamente hemos puesto lo que está registrado pues, en la República de Panamá en la parte naranja. Pero ¿qué vemos aquí? Que a través de los últimos 15 años, básicamente se triplicó el stock de deuda en todos los sectores. Y en el último año, realmente, el que siguió creciendo es la porción naranja, ya que la azul y la gris, que es personas y empresas, se empezó a flatear y pudiera ser que estemos entrando en un periodo que ha ocurrido en muchas partes del mundo de lo que llaman desapalancamiento. ¿Okay? En este momento no es notable porque aproximadamente la mitad de los activos locales están bajo una condición de condiciones modificadas y hay mora hasta diciembre que probablemente se va a extender en alguna versión. Lo importante es entender cómo se va a reducir. De nuevo, esto significa que el total de deuda se multiplicó casi por 3 en este periodo, y para que tengan una idea, en la década del año 2009 al 19, diariamente le entraban al país, entre los 3 sectores, inyección de 13 millones al día. Hoy de esos 13 millones, solamente está en este momento activado la parte de la deuda pública, que ha seguido. ¿Pero qué ha hecho esto posible? Y esto es simplemente para recoger el concepto de que las tasas, y ahí podemos ver el LIBOR, ¿no? Cómo vuelve a caer alrededor de comienzos del 19 y cómo en realidad a comienzos del 20 cae de casi 200 puntos a casi 0 con el tema del COVID. En realidad las tasas bajas han permitido niveles de endeudamiento mucho más altos que los que se han vivido en los 50 años anteriores. En este punto tal vez valga la pena una nota. Mucha gente pregunta, pero si Japón puede con 100 y pico % de deuda de PIB, ¿por qué Panamá no puede subirlo sustancialmente más? Bueno, todos sabemos la respuesta del Banco Central, gracias a Dios que no tenemos un Banco Central, pero hay un elemento adicional. La tasa de Japón, Alemania, Estados Unidos, a plazo, en su curva de retornos, hasta 30 años en algunos casos, está muy cercana a 0. Es decir, y está intervenida por las autoridades monetarias de esos países para que sea baja. Han apretado la curva en los plazos largos para que sea muy cercana a 0. Panamá tiene que ir al mercado. El mercado, si bien nos beneficia que las referencias sean 0, Panamá paga una prima sobre eso, que no es 0. Nuestra capacidad, evidentemente, relativa de sostenibilidad de deuda es más baja. Y tal vez a manera de entrar con los temas de la parte fiscal, aquí podemos ver una curva pre-COVID de lo que venía sucediendo de ingresos corrientes e ingresos tributarios desde casi una década. Y podemos ver cómo, como porcentaje, han venido una tendencia de caída. Entonces se escucha mucho el argumento que yo vengo refutando desde hace años, de que el problema es que en Panamá los impuestos promedios son bajos y por ende hay que subirlos. Y yo advierto de nuevo que los promedios son peligrosos y lo que hay que separar es qué porcentaje de la economía estaba creciendo, que por estrategia nacional hemos decidido que no pagaba impuestos o paga poco impuesto, del resto de las empresas y las personas que han seguido pagando impuestos mucho más altos todo el tiempo. Cuando entremos en la discusión de una reforma, creo que es importantísimo segmentar quiénes están llevando la carga, quiénes realmente no llevan carga y quiénes, para mantener el país competitivo, pueden o no pueden contribuir más. Este es un resumen de las estadísticas más importantes pre-COVID, y lo que ilustra es que
Antes del 2020, varias de las métricas ya venían enseñando un deterioro. Y ojo, que esto no se trata de ser optimistas o pesimistas. Se trata de ser realistas para entender dónde estamos parados. Y de allí poder actuar. El PIB venía cayendo, el desempleo venía subiendo, el déficit fiscal se venía ampliando. Y miren los niveles de deuda. Ya venían subiendo de manera importante, como un porcentaje del PIB y como porcentaje de ingresos. Cuando miramos la información que publica el MEF a nivel de los resultados fiscales de mediados de año, podemos ver varias cosas bien importantes. En la columna, en la línea amarilla, vemos en efecto una caída de 41% en el balance, y en la línea inferior podemos ver que hay un déficit de 4 y pico % en el primer semestre. Lo importante notar es que esto es acumulado, y la realidad es que la diferencia a marzo era muy pequeña y casi todo se amplió en el segundo trimestre, lo que indica que el déficit anualizado, basado en lo que está sucediendo en el tercer trimestre y probablemente el cuarto, evidente, es mucho mayor que el 4%. Pero para propósitos nuestros como ciudadanos, como empresarios y todo, a ver, queda muy claro que si miramos el top line de ingresos, hay una caída sustancial, muy relacionada evidentemente a los temas tributarios. Y cuando miramos el lado derecho y miramos los gastos corrientes, inclusive vemos un leve aumento que pudiéramos explicarlo porque se ha tenido que hacer cosas no presupuestadas relacionadas a la salud, a la seguridad, etc. Pero el punto es que, a pesar de la caída tan dramática, los gastos están subiendo, salvo abajo, si miran abajo, hay una línea de gastos de capital que fue reducida sustancialmente. Yo creo que la dinámica futuro que enseña esta película es insostenible y requiere medidas de intervención ordenadas y en el tiempo, porque este modelo no es sostenible. Y ahora, cuando miramos el cuadro anterior, ajustándolo para las proyecciones 2020 y 2021, el 20 pudiéramos decir que se explica, ¿no?, en el sentido de la contracción tan fuerte económica, el déficit fiscal de 9.5, que va al punto de que desde marzo en adelante ha habido una caída tremenda, ha habido vacaciones fiscales tributarias en algunos casos para ayudar, evidentemente, cuando no había flujos. Pero miren el tema de la deuda pública. Del 2018 al 2020 hay un aumento relativo de 57%. Estamos entrando en el universo ya de 60 y pico %, y esto no incluye lo cuasi público, que si hay una lección de la pandemia es que lo cuasi público es público, porque realmente nos pertenece a todos. Sea el aeropuerto, que evidentemente cuando no tenía ingresos, ¿quién queda por responder por el aeropuerto? ENA, que en su momento, una caída muy fuerte en ingresos. ¿A quién le pertenece ENA al final? A la República. Así que estos números no incluyen la deuda de los cuasi públicos, y para el 21, con proyecciones creo que bastante conservadoras, estamos hablando ya de un nivel de endeudamiento de cerca del 65 a 66%. Son números muy fuertes que salen de un modelo de dólar, que es el que queremos, que como dice el chart en la izquierda, todo el déficit que se genera lo tiene que financiar el chart de la derecha, que es la deuda, que la gran mayoría de esta deuda, creo que cerca de un 60% es de los mercados de capitales, cerca del 60, un poquito menos, es de los mercados de capitales externos.
Y Panamá, algo que ha hecho relativamente bien, creo que es el tema de, como un buen deudor, que se ha caracterizado por voluntad de cumplimiento, por estructurar relativamente bien sus perfiles de deuda y ha sido premiado con costos positivos, realmente alineó recursos por básicamente 5.000 millones, 5.600 millones. Si excluimos los fondos del FAP que ya teníamos, que era de nosotros, en realidad estamos hablando de un poco más de 4.000 millones, y los dos bancos del Estado que han lanzado exitosamente pues, préstamos, y en el caso del Banco Nacional, una emisión exitosa en el mercado de capitales internacional. Entonces, creo que de las cosas positivas, Panamá ha tenido una estrategia de endeudamiento, de cómo endeudarse buena. Creo que el punto más crítico es hasta dónde nos podemos endeudar y cómo se usan los recursos. Y una parte importante de estos recursos ha sido usada realmente es para financiar el gran hueco que nos está pegando este año por el lado de los ingresos de la República. Y obviamente cerca de la mitad va para distintos programas de apoyo, incluyendo los programas de liquidez, los programas de estímulo para la microempresa, etc. Así que yo diría que es un poquito menos de la mitad va para apoyo, fuera de lo que sería la República, que es el grueso, que tenemos un gap muy grande este año al tener gastos importantes, ¿no? Con la caída de ingresos tan importante. Ahora, ¿por qué el 21 puede ser mejor o debe ser mejor que este año? Bueno, mientras más cae un año, típicamente, más chance de subir el año siguiente, de rebote, tiene el año siguiente, porque con un poquito de actividad, por ejemplo en la construcción o en la actividad comercial, que representan cerca del 40%, hay un rebote, ¿no? La actividad bancaria que ha estado muy paralizada en términos de la dinámica, desde marzo, realmente a septiembre, veamos el último trimestre, si se toman las medidas correctas de país, puede entonces retomar un proceso de dinamización, pero no es automático, ¿no? Y en realidad en esta ocasión, a diferencia de otras, existe a nivel global, como ha aprobado la República, unos niveles altos de liquidez. Ahora, cuando miramos la República a los próximos años, realmente estamos viendo que el crecimiento para el 21 pudiera estar en el orden del 7. Repito, todo esto condicionado a lo que suceda de aquí a diciembre con los anuncios sobre distintas moras y lo que se descubra sobre la condición de las empresas, lo que vaya saliendo, y del consumidor, temas de desempleo muy alto. Y la idea sería que en un escenario positivo, tomando buenas medidas de política, la República puede estar en 4 años en los niveles 19, a nivel del PIB nominal per cápita. Es decir, llegar a los niveles del 19, a nivel macro, puede tomar alrededor de 4 años. Haciéndolo bien. Errores de política tienen un costo tremendo porque profundizan y alargan. Y esa cuenta la pagamos todos. Así que es importantísimo la injerencia, apoyo y exigencia que hagamos como sector privado para que las políticas sean las correctas, porque de otra forma lo que es una crisis con una U leve se nos puede convertir en una L mucho más prolongada. Y nada más, este tal vez es el círculo que queremos romper. Ahora mismo estamos en una espiral viciosa donde el gasto, sacando las inversiones, está aumentando. Con menores ingresos, aumenta el déficit, nos lleva a mayor deuda, la deuda cuesta más. Creo que el presupuesto 21 habla de cerca de 1.800 millones. Si no me falla la memoria, el presupuesto 21 habla cerca de 1.800, este año hablaba cerca de 1.400 presupuesto.
para que tengan unas ideas. Y si mantenemos eso, va a llegar un punto donde hay un choque con la pared. El otro lado de la moneda es un Estado que quiere ser más eficiente y realmente en la medida que es más eficiente se pueden lograr algunos ahorros, se modera el crecimiento de la deuda, se reducen los déficits, mayor ingreso y se comienza a dar la vuelta. No tanto que la deuda vaya a bajar mucho, simplemente que el resto de las métricas, al mejorar, el valor relativo de la deuda se reduce. Esa realmente debería ser una de nuestras aspiraciones para acelerar el proceso de salida. Hay que gastar, pero tenemos que gastar muy responsablemente. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto importante para todos? Porque hay tal cosa como las calificadoras, ¿no? Que a comienzo de años, entre marzo, abril, la mayoría cambiaron lo que es una muy buena calificación que han mantenido a unas perspectivas negativas. Evidentemente no podíamos esperar mucho más que eso. El mundo cambió patas para arriba. La buena noticia es que Panamá está, en el caso de S&P y de Moody's, 2 peldaños dentro de lo que es grado de inversión. En el caso de Fitch, 1 peldaño arriba del borde de peldaño de inversión. Así que, con la realidad que enfrentamos, existe la posibilidad de downgrades, sin duda alguna, existe. Inclusive leyendo los reportes de abril y de marzo, donde hablaban de las proyecciones, imagínense ustedes, proyecciones hechas en el primer semestre del 2020, pues existe mucho la posibilidad de ajustes negativos, pero tenemos un margen que si hacemos las medidas de disciplina, y disciplina razonable, mandando las señales correctas, podemos proteger lo que ha sido una estrategia de Estado desde el 96, que es la calificación de riesgo. ¿Y por qué es esto importante? Porque Panamá ha gozado de unos precios muy atractivos en términos de su deuda externa, que nos ahorra cientos de millones de dólares cada año. Aquí vemos el equivalente de un índice de margen sobre las notas o los bonos del Tesoro de Perú, que es el que tiene en la actualidad el mejor margen, de Chile y Panamá, que son los 3 de abajo, y hacia arriba Colombia, Brasil y México. La diferencia entre Colombia y Panamá puede estar cercana a un poquito menos de 100 basis points. Con Brasil pueden ser unos 200 basis points. ¿Qué pasa? Cuando lleguemos prontamente a una deuda de 40.000 millones, cada 1% en el tiempo, no ocurre el primer día porque las deudas tienen vencimientos, se convierte cada punto en 400 millones anualizados de costo. Si saltamos de una posición triple B, en el caso de Fitch, estos ratings, perdón, solamente para relatividad, escogí los de Fitch, de triple B a un triple B menos con una perspectiva negativa, probablemente nos da eventualmente 400 millones cada año. Y si no cuidamos las cuentas fiscales, termina costando 800 o 1.000 millones más de gasto al año. Esos 1.000 millones de gasto al año, en la etapa inicial usted financia con deuda y aumenta luego, hasta que haga las reformas fiscales del país. Entonces, ¿cómo manejamos esto a plazo? Es súper importante para los costos de la República. Y realmente, nuestro futuro depende mucho de nuestras acciones ahora, y yo siempre lo defino como la efectividad de las políticas y la efectividad de la gestión. Y lo primero es reconocer la profundidad y el alcance de una disrupción pandémica y económica que, repito, en mi visión es la más grande de probablemente 50 años. Pretender un status quo va a ser un swash o una L a muchos años.
La U requiere, no es automática, la U requiere de reformas sostenibles. Dentro de esto, lo importante es fortalecer la confianza. Suena fácil, pero si no hay confianza, no importa cuánta liquidez se tira al mercado, no va a ganar. Entonces, la liquidez que tiremos al mercado tiene que venir acompañado de políticas de confianza, competencia, transparencia judicial. El levantamiento de cuarentena de pagos. Sé que no puede ocurrir enero 1, pero es importantísimo definir cómo va a ocurrir. En el año 1990, en esa época, Billy Ford anunció que en 6 meses se levantaban todas las moras bancarias de depósito. Se acabó. Y todo el mundo tuvo 6 meses para prepararse. Pero ya sabíamos que el país había decidido ir por apertura. Entonces creo que algo parecido, ajustado para el siglo XXI, tiene que hacerse. Y evidente, sí hay mucho que hacer a nivel de las finanzas públicas. Obviamente hay espacio para un gasto optimizado a través de atrición, reducción de salarios, ajuste de subsidios, miles de millones. Los ingresos sí, eficiencia, la evaluación de equidad tributaria, no promedios de impuestos sobre la renta. Claramente las APPs y las PES. Las APPs, pues las asociaciones públicos-privadas, pero toca abrir más espacio para la inversión privada dentro de la economía porque el Estado no tiene la capacidad de manejar toda la infraestructura que se va a requerir y por no dejar por fuera lo que bien sabemos, el tema de las reformas del Seguro Social, que nos cuesta cientos de millones de dólares en aportes todos los años, de una forma u otra, y eso va a ir creciendo, y tan pronto veamos las cifras de esta crisis económica, creo que se aceleraron muchísimo en los déficits. Finalmente, quiero cerrar con las palabras de un gran héroe, estadista, de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, que siempre decía, nunca se debe desaprovechar una buena crisis. Y reconociendo que esta es la mayor crisis que hemos tenido en más de medio siglo, también trae las mayores oportunidades que los que estamos en esta charla, en esta conversación, hemos visto en generaciones. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy interesantes temas. A los participantes nuevamente los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat. Yo voy a iniciar con algunas preguntas y como conversamos al inicio, tendremos aquí media hora para un Q&A con Luis. Gracias nuevamente por la cantidad de información que nos diste y esta sesión se está grabando también para los miembros que después quieran tener acceso a la grabación. Yo quería preguntarte sobre, al inicio de la pandemia había mucha preocupación por la liquidez del sistema bancario. Y la realidad es que el gobierno ha sido bastante exitoso en conseguir fondos para, de alguna manera, mitigar ese riesgo de liquidez. Sin embargo, ahora pareciera que lo que hay es liquidez, pero los bancos no están prestando. Entonces, hay una aprehensión al riesgo de crédito que todo indica que va a permanecer en el tiempo, a menos que se tomen algunas medidas. Y en ese sentido, el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas no ha sido como que muy agresivo, no han dado tampoco claridad sobre la posible inclusión de un programa de garantías de parte del Estado para un poco reducir el riesgo de crédito e incentivar a que los bancos presten, ya que, y lo vimos en la gráfica, o sea, toda expansión económica aquí en este país ha estado y debe estar acompañada de una apertura de crédito. Entonces, ¿cómo ves tú, se han conversado de ese tema? ¿Cómo puede el gobierno, de alguna manera, incentivar a que los bancos presten y formen parte activa de la recuperación que necesitamos?
No, te agradezco la pregunta y quiero aclarar que mi vida desde hace algunas décadas y en la actualidad me dedico a la parte de financiamiento, estructuración de financiamiento. Así que me toca constantemente del lado de los clientes, ¿no? De las empresas deudoras. En los tiempos buenos son financiar, expandir, etcétera. Y en los tiempos difíciles refinanciar, reestructurar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos ahora? ¿Qué encuentro con los bancos? Yo creo que los bancos quieren hacer negocio. El negocio de los bancos es prestar. Las realidades son, uno, estamos viviendo un ciclo económico tan profundo que muchos sectores de la economía realmente su condición como sujeto de crédito está muy afectada, su capacidad de pago. Entonces, es difícil llevar plata bancaria a una situación donde el cliente no tiene capacidad de pagos a menos que pueda presentar una proyección de cómo va a salir de esa situación. Si no, lo que termina ocurriendo es que los bancos están con mucha voluntad refinanciando, reestructurando, pero plata fresca requiere de poder demostrar la capacidad de pago, número uno. Así que no es fácil y hay muchos sectores. Yo voy a comenzar con uno muy querido, hotelería. O sea, hablarle a un banco que necesito plata para mi hotel porque está en una situación difícil, de verdad no me cogen la llamada. ¿Ok? Subo a construcción, el negocio inmobiliario. Yo tengo que poder demostrar que el producto, ¿cómo termino mi proyecto? A los 4.000 millones de préstamos interinos. ¿Cómo termino mi proyecto? Realmente qué salida le veo a mi producto, en cuánto tiempo se absorbe y cómo voy a pagarle al banco. Hay algunos proyectos que sí, otros que tienen una situación más dura. Vamos al comercio. Hay comercios que de verdad, si bien han tenido una caída, ¿no? Por ejemplo, supermercados y todo, a lo mejor en el mix de productos, la realidad que son de los menos afectados a un cliente mío que vende productos durables y realmente se había sobreexpandido por 15 años con puntos de venta y hoy en día casi todo el capital está amarrado con los puntos de venta que no podemos vender y la actividad comercial es una fracción de lo que debemos. Entonces, creo que el punto ahí un poquito es caso por caso tiene sus razones, ¿no? Y por eso pienso que vamos a entrar en un proceso de desapalancamiento. Esto es completamente natural del ciclo económico. Lo que no ayuda, y aquí hay una oportunidad, es si bien los bancos por casi 6 meses han estado recogiendo un poco la plata, etcétera, y la liquidez de los bancos inclusive, creo que algunos bancos hasta mejorado en el proceso, lo cual es bueno para los depositantes, al declarar una mora sobre el principal activo de los bancos, realmente le quita liquidez a esos activos. Y los préstamos de los bancos representan más de la mitad de los activos totales. So, por un lado hay más liquidez, pero la mora no ayuda. Por eso es que yo creo que es importantísimo que el gobierno, el ejecutivo, mande la señal de cómo planea ir levantando esa mora, la mora a los contratos de arrendamiento, la mora efectiva a los servicios públicos, para que esto vaya cogiendo una normalidad, porque de otra forma, aunque todos abramos, vamos realmente a tener un brazo y cuidado que media pierna amarrado. Entonces retomar esta vuelta va a ser difícil, ¿no? Gracias Luis. Le voy a dar la oportunidad aquí a Manuel, director alemán, tiene una pregunta o varias, y después también abrirlo a algunas preguntas que tenemos del chat para escuchar la pregunta de los participantes. Manuel. Sí, no, muchas gracias Luis por la presentación. Había varios puntos, pero quiero enfocarme en dos. La primera es sobre la gráfica de PIB versus endeudamiento versus PIB más bien.
que mostraba que vamos a terminar más o menos en 64.8 para el próximo año. Y históricamente, ¿dónde puede estar el promedio? Porque recuerdo que a inicios de los 90 era bastante alto y lo fuimos bajando por circunstancias que no necesariamente se van a repetir, que tienen que ver mucho con el crecimiento de la región. Pero nada más como para tener una idea de este país hasta dónde ha llegado en temas de endeudamiento versus PIB, hasta dónde aguanta, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver con las empresas estatales y potenciales privatizaciones. Si tú ves que se puede hacer algo ahí, cuando digo empresas estatales me refiero a cuasi soberanas. Si tú ves alguna posibilidad de hacer algo ahí para aliviar el burden de endeudamiento del país. Mira, la primera pregunta no hay una respuesta exacta y te la voy a contestar de la siguiente manera. Hace, no recuerdo si eran como 5 años, el costo de la deuda de Panamá era probablemente más de 1,5 puntos promedio más alto que hoy. Eso equivale a un 20%, ponte tú. Al bajar el costo promedio ahora a 4 y piquito, estaba cerca de 6, cerca de 5 altos, bajarlo, la capacidad de endeudamiento aumentó tremendamente. Y cuando te están garantizando los Estados Unidos, Europa y Asia, que tienen más de 11, 13 trillones de dólares con tasas negativas, principalmente Asia y Europa en la tasa negativa. Lo que te están diciendo es, para sobrevivir nosotros tenemos que tener tasas de 0. Panamá en esa parte se ha aprovechado y eso lo que ha aumentado es la capacidad de más deuda. ¿Ok? La clave está en que el costo de esa deuda, no solamente el monto de la deuda, sino el costo de la deuda. Si tú me preguntas a mí, ha habido instancias en que países entraron en default con 40 y pico % de PIB deuda. Y hay países que viven sin default arriba de 100. En el caso de Panamá, si tú me preguntas a mí, yo pienso que 60 me es alto, pero vamos a vivir con ello. 70 me parece que la luz ya ni siquiera amarilla, sino un poco rosada está blinking, ¿no? Estaríamos hablando probablemente de costos de intereses de 2.500 millones al año. Al ritmo que vamos, antes de 36 meses podemos estar ahí. Y by the way, si el 2021 resulta una contracción o una recuperación más leve, el hueco del déficit más grande se acelera. Ojo. Así que lo que te quiero decir, esto no es un tema para las próximas elecciones o el próximo gobierno. Es un tema que le va a tocar a este gobierno y ya con estos números, por lo menos en mi libro, estamos llegando a ese borde, ¿no? Un par de años. Las privatizaciones no lo veo del todo y no, creo que el manejo de la eficiencia creo que sería más oportuno en este momento que realmente vender activos para pagar, probablemente, porque creo que eso no está en los libros, pero ni remotamente de la administración actual, ni en la pasada. Creo que hubo un gobierno, recibió palo en cantidad, hizo algunas cosas buenas en ese lado, pero no lo veo ahora mismo, Manuel, ¿no? La parte de privatización. Sí, para acabar, digo, los países que viven con esos endeudamientos tan altos tienen capacidad exportadora. Japón, Alemania, nosotros no, o sea, nosotros usualmente tenemos twin deficits, ¿no? Entonces ahí uno queda un poquito preocupado, pero muchas gracias. No sé si la siguiente pregunta, Maru. Presidente, ¿quiere que le lea las preguntas que habían ido poniendo los invitados? Sí, please. Sí, la primera pregunta de Manuel Ferreira decía, el aumento de la deuda va a obligar a una reforma tributaria en los próximos 3 años. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el país no se escapa de una reforma fiscal. O sea, precisamente porque creo que en esos 3 años que dice Manuel, que creo que es una fecha, un buen estimado, para tener una certeza,
probablemente estaríamos chocando con las paredes de niveles de endeudamiento, déficit, etc. Así que creo que las probabilidades son altas. Lo que creo que es fundamental es que como país, digamos, apuntamos a unas reformas que aumenten competencia, que aumenten libre oferta y demanda, que no sobrecarguen al consumidor que ya está pagando impuestos importantes, que se revise inclusive no los impuestos transaccionales. Yo no estoy a favor de eso. Estoy hablando del impuesto sobre la renta en actividades que realmente permiten pagar, que somos competitivos, no requerimos de subsidiar, y lo único que vas a grabar es ganancias a una tasa un poco más atractiva. Probablemente los temas de cerrar algunos loopholes, los temas de eficiencia en el cobro. O sea, creo que va a haber que hacer una reforma con N cantidad de métricas, pero no miraría una reforma tradicional de que voy a simplemente, quiero subirle el impuesto al consumidor y a las empresas les voy a subir el costo, porque creo que económicamente echaríamos para atrás. Y por esa misma línea, el presidente Linares pregunta o dice, antes de siquiera pensar de aumento de impuestos, ¿no se debería primero hablar de cómo reducimos el tamaño del Estado? Pagamos 4.500 millones en planilla, lo cual es insostenible. A mi querido pariente, el Fulo, lo que le diría es que tiene toda la razón, y yo soy de la opinión que si países como Ecuador, desde temprano en la pandemia, empezaron dando el ejemplo de recortes, y lo hicieron a nivel del presidente de la República, el gabinete, todos los altos mandos, y lo hicieron, ¿no? ¿Por qué Panamá no puede poner el tono correcto en un momento en que todo el país está sufriendo, y realmente se ha dejado que el Estado, que todos pagamos de una forma u otra, no tome ajustes cuando el resto tiene que tomarlo? Entonces yo creo que lo que dice el Fulo se cae de su peso. Es lo primero para poder tener el liderazgo. Realmente, si uno quiere recuperar el liderazgo, tú tienes que predicar con el ejemplo. Pregunta el presidente Barletta, ¿cuándo se proyecta tener nuevamente el déficit fiscal en los niveles del 2018? 4 años, si lo manejamos bien. Con una advertencia, Gabriel, una gran advertencia. No pegamos una en las proyecciones de ingresos y gastos. No este gobierno, de la historia panameña, sobreestimamos ingresos y subestimamos gastos. Así que los déficits, por eso las 10 enmiendas a la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? En esa línea, Luis, ¿cómo explicas un presupuesto del 2029 que refleja un aumento versus 2020 con una caída en ingresos de este año y evidentemente la anticipación de una caída de ingresos en el próximo? Mira, anoche estaba revisando el presupuesto del 19 y el presupuesto del 20 para entender qué me había perdido en la política. O sea, ¿qué me estaba perdiendo? Conclusión, te doy mi opinión. Como se calcula que el país aguanta no recuerdo, son 4.000, 5.000 millones adicionales para financiar el hueco del 21, ¿no? Y estamos todavía a los 64% de acuerdo a proyecciones que usualmente erramos, ¿eh? Porque es bastante mecánico el cálculo de deuda PIB. Entonces creo que hemos proyectado irnos un año más dentro de un cuasi status quo, porque podemos. Pero en verdad, lo que en mi opinión estamos pateando una pelota para adelante
cuando la discusión hoy debería estar centrada un poco en la pregunta que hizo el Furo, de cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Y ahí están, los gastos principales de la República pasan por salarios, así que atrición, ajustes en la parte de arriba de la pirámide, todos los temas de eficiencia y todo eso que ya sabemos, hay que hacerlo, ¿no? Por ese lado. Y evidentemente todos los temas administrativos que sobrecargan los gastos. Eso hay que hacerlo ya. Lo que está y las leyes de interés, de intereses selectivos, todas esas cosas, los subsidios se dan, pero no pueden ser para siempre. Los subsidios que se dan tienen que tener un propósito y alguna duración. Son miles de millones. Entonces, creo que ese es el trabajo que deberíamos hacer, pero la respuesta que me viene a la mente, Jean-Pierre, es: el país puede pagar un año más. Pregunta. Y hay algunos economistas que dicen, yo no soy economista, yo soy, no soy seguro que soy, ingeniero, financista. Realmente lo que estamos hablando es que algunos insisten que mientras más gaste el Estado, en estos periodos obviamente recesivos, es impulso. Y yo siempre le respondo, gástate lo que tienes, no lo que no tienes. Si te vas a gastar lo que no tienes, tiene que ser en una inversión que tenga un payback social o económico. Si no, olvídate de esa vaina. Entonces, yo creo que hay que ser más disciplinados. Gracias. Excelente. Pregunta a Manuel Ferreira nuevamente, que ¿qué opina de que si se requiere una ley de salarios y posiciones en el gobierno central y eliminar leyes especiales para reducir el incremento del gasto corriente? Salarios especiales, la primera era, perdón. Que si se requiere una ley de salarios y posiciones en el gobierno central y eliminar leyes especiales para reducir el incremento del gasto corriente. Mira, definitivamente que algunas de las cosas que estamos hablando van a requerir reformas legislativas. Y comenzaría el análisis por, hay cerca de 300.000 personas, cuando incluyas los cuasi públicos, incluyendo el Seguro Social, que trabajan para la República, que trabajan para nosotros. Casi 300.000 personas. Sector privado total, antes de la pandemia, 870, algo. Es un número, cuando incluyen los cuasi públicos, muy alto. Y yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio que no creo que sea muy difícil, para ser honesto, de identificar posiciones que sobran y comenzando de arriba para abajo, posiciones que sobran y posiciones que de verdad, frente a la situación que vive el país, pudieran ser ajustadas a las nuevas necesidades. Cuando ustedes saben perfectamente bien que hay personas que ganan trabajando para el gobierno una cantidad de plata que jamás pudieran generar trabajando para la empresa privada por sus calificaciones. Entonces yo comenzaría mapeando y entonces haría tal vez con Manuel un mapa estratégico de las leyes que tienen que ser ajustadas, y ahí está todo el tema político, obviamente, de asamblea y demás. Pero esto requiere una señal de arriba muy clara, ¿no? Y liderazgo, ¿no? Pregunta Juan Carlos Mastelari. ¿Quién debe liderar la recuperación? ¿Sector público o privado? En caso de ser el público, ¿sería prudente negociar una moratoria de pago de intereses en nuestra deuda por un año y usar ese flujo para potenciar inversiones públicas? Ninguna moratoria en la deuda, que eso lo único que hace es como un paro cardíaco, que nos va a tomar una década salir de eso. Así que ese modelo argentino de que dejo de pagar, posar la plata para acá, yo diría, eso es un paro cardíaco. Por favor, jamás, no se les ocurra. Número uno, y les voy a echar una historia larga de la última vez que lo hicimos, en los 80, así que no, por ahí no es. ¿Y quién debe liderar? El único que puede liderar esto, que somos nosotros, es el sector privado. Y lo que necesitamos
es que nos creen el ambiente de confianza a través de políticas sostenibles. El sector privado, ahí no hay jamás. Debe ser el Estado el que va a liderar la economía panameña. El día que pensemos eso de verdad, estamos en serios problemas. Pregunta también que ¿cuál es tu expectativa sobre las tasas locales? Mira, no sé qué, las tasas locales deben ir bajando un poquito. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Deberían. ¿Por qué digo eso un poquito? Porque nos agarró el shock y cayeron casi 200 basis points a nivel internacional. Por supuesto que en Panamá tenemos un proceso distinto, paralelo, pero si tú ves, yo creo que en el tiempo van a comenzar a bajar, y me refiero macro, deberían comenzar a bajar. Usualmente bajan más rápido afuera y luego comienzan a bajar. Yo creo que las vamos a ver bajando. El caveat, la advertencia allí es, evidentemente, si Luis Navarro tiene un problema de crédito, me van a cobrar la prima de riesgo que Luis Navarro, en los ojos del banco, merece. Si mi negocio da para poder ir a más de un par de bancos a competir, probablemente debe ajustarse la tasa en el tiempo. Pregunta Roberto Coso. Lo felicito por su clara e interesante presentación. Usted presentó dos números en proyección, caída de 12.9 en desempleo y caída de 13.6 en PIB. ¿Son datos oficiales? ¿Cuál es su opinión personal? Primero que todo, esos son los números que sacó Indesa en su última evaluación. E Indesa ha cambiado los números 4 veces este año y no ha terminado. Primero que todo, no ha terminado. Así que si mi opinión de Luis Navarro, probablemente yo tengo un prejuicio, vamos a vernos en cifras oficiales, en base a lo que yo veo en los sectores principales, yo tengo un prejuicio a que la contracción puede ser un poco mayor, y si bien creo que en un momento la ministra habló de 25% de desempleo, no, a final de año, y el número que salió de esta estimación era un poquito más de 12, no creo que es 12, probablemente el empleo oficial tampoco va a ser 25, sé que es una banda ancha, pero va a estar algo en el medio, y para mí ese es el mayor reto que tenemos. El reto del empleo, y quiero apuntar con una formalización del empleo, porque a pesar de venir de la bonanza más grande de la historia panameña, la informalidad iba ganando. Así que ahí hay un mensaje que hay que estudiar, ¿no? Marcela, yo diría que dos preguntas más, para no abusar del tiempo de Luis. Yo tengo una para cerrar, pero hagamos 2 preguntas más de las que tenemos en el chat. Ok. Creo que ahí hay una de FastMedic. Y aquí hay una de FastMedic. Dice, ¿qué consideración tendrá la situación del Seguro Social con un déficit enorme en el programa de jubilación, el impacto de la ciudad hospitalaria, el exceso de más de 15.000 empleados en planilla, la falta de medicamentos, suministros, falta de transparencia en las compras, procesos lentos, mal servicio? Mira, es parte de las reformas que tiene que hacer el Estado panameño. E injustamente, ya cuando hablan del robo al seguro social, dependiendo de quién es el interlocutor, señala en distintas direcciones. La realidad es que ha habido asaltos al seguro social de muchas maneras, y uno de ellos ha sido todas esas pensiones anticipadas, jubilaciones especiales, contrataciones, planillas políticas, todo lo que sabemos. Entonces, la capacidad del Estado panameño, de la República de Panamá, de subsidiar el hueco creciente tiene límites. Y repito, creo que estamos ya en la ventana de, si digo 3 años, creo que es largo, donde se va a tener que llegar a algún tema de ajuste de medidas paramétricas, ¿no? Definitivamente. Creo que no va a haber ninguna voluntad de cambiar lo hecho atrás, pero yo siempre digo que si cambio hoy, empiezo a hacer una diferencia importante, ¿no? Lo que no hay cabida es para la República tener que subsidiar cada vez más ese hueco, y esta crisis nos va a dejar
imagínense todo lo que se ha dejado de pagar al Seguro Social, ¿no? El gap se nos adelantó varios años. Gracias, Luis. Yo tengo unas dos preguntitas aquí para terminar. Uno, ¿cómo ves al canal de Panamá? ¿Cómo el canal ha venido, los ingresos por peajes se han venido afectando los últimos meses? ¿Cómo ves el comercio internacional en el corto plazo y las perspectivas del canal, si han analizado eso? Empezando por esa. No, en esa parte te la respondo en dos partes, con lo que preguntaste y lo que no preguntaste. Con lo que preguntaste, no siendo un experto en los revenues del canal, pero escuchando las opiniones de Catín, creo que le he advertido un poco, ¿no?, sobre ajustar las expectativas de los ingresos precisamente por la caída en la actividad internacional, ¿no? Entonces, si bien creo que hasta marzo veníamos un poco arriba, luego hubo una pequeña reducción en los ingresos y probablemente eso nos acompañe por algún tiempo. La pregunta que no me hiciste pero que quiero responder es la independencia del canal. Yo creo que hay un tema de Estado, de proteger la independencia del canal que ha sido atacada en ocasiones, ¿no?, políticamente, y creo que es importantísimo para todos los órganos del Estado, para todos los panameños, acogernos a ese acuerdo de Estado de que el canal se debe manejar independiente, ya que es la fuente número 1 de ingresos individual para la República y hay que protegerla para asegurarnos que nunca nos vaya a pasar lo que ha pasado en otros países con empresas estatales que eran proveedores importantísimos del presupuesto nacional y se fueron minando a través de política. Pues yo creo que esa sería tal vez una de las cosas que constantemente hay que enfatizar. Gracias. Y para finalizar, en la presentación comentaste que las calificadoras estaban tranquilas porque anticipan consolidación fiscal. ¿Eso exactamente qué significa? Voy a darte un caveat, ¿no? Dicen que nunca han votado a un analista por la calificación errada que le dio a Panamá. Es decir, Panamá es dentro, normalmente en tiempos estables, realmente está pegado con Uruguay, allá abajo, y Costa Rica y algunos otros, en la lista de las prioridades de los analistas de calificaciones. ¿Okay? Yo voy a suponer que mientras cayó el meteorito, la preocupación principal de los analistas estaba en los mercados más grandes. Panamá siempre ha vendido muy bien su historia, y ojalá que lo sigamos haciendo, como un deudor de mucha voluntad de cumplimiento, y en efecto ha sido así, y hemos vendido hasta el último día la capacidad, que está ahora mismo debilitada, y en los pronunciamientos que se hicieron en la primera parte del año, lo que hubo fue un ajuste de perspectiva a negativo para la República, pero no nos bajaron la nota. Creo yo que los ajustes económicos han sido tan fuertes simplemente por el efecto del meteorito en esta etapa, que van a probablemente requerir una reconsideración, ¿no? Y allí es donde el otro lado de esa moneda sería muy importante que Panamá demuestre la voluntad de esa consolidación fiscal, que no es lo que estamos viendo, en mi opinión, en el presupuesto del 21. ¿Okay? Así que, ¿qué puede ocurrir? Si bien hay una buena voluntad hacia Panamá, creo yo, un buen ambiente y todo, lo que es calificadora, probablemente a pesar de eso vamos a estar bajo presión en los ratings. La buena noticia, hay un buffer. Listo. Gracias Luis. La verdad es que ha sido muy interesante. Estamos respetando también, creo que el tiempo que hablamos al inicio. Luis tiene otro compromiso ahora también.
Y bueno, quiero aprovechar y agradecer a todos los que nos han acompañado esta mañana en esta presentación para darnos algo de perspectiva sobre la proyección, el futuro económico del país en el corto plazo, en el mediano plazo, los retos importantes que tenemos, las transformaciones, el momento que deberíamos aprovechar para realizar cambios estructurales. Lo venimos hablando desde allá hace varios meses y la gran pregunta es si habrá el ambiente político para poder hacerlo, porque sin duda requiere de un acuerdo entre las partes, la parte política, el ejecutivo, el legislativo y el sector productivo también. Entonces, ojalá que eso se logre, porque sí tenemos que aprovechar, pienso, la oportunidad para digamos que refundar o reimaginar el país que queremos hacia adelante. Y como dijo, creo que pusiste, fue Churchill, que no podemos desaprovechar las oportunidades que se dan cuando hay una crisis importante. Quiero nuevamente agradecer a Luis y a todos los participantes, los que hicieron preguntas. Ahí nos están preguntando si podemos compartir la presentación. Después Maru les va a dar la información sobre la misma, pero sí va a estar disponible. Y listo, nos vemos la próxima semana en Junta Directiva. Gracias, Luis. No sé si quieres dar una última reflexión antes de cerrar y con eso nos despedimos. No, yo lo que les diría son tiempos inciertos, van a haber oportunidades. A veces hay que cambiar de cancha. Y a la Cámara, muchas gracias. Y decirles que es un privilegio poder apoyar a la Cámara y que estamos a las órdenes en Indesa siempre y cuenten con nosotros, ¿no? Así que a las órdenes. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego.